Buenas tardes, bienvenidos a todos. Esta misa será ofrecida por los siguientes difuntos: Vicente Facio, a un mes de fallecido, y Elena Alves. Nos ponemos de pie para recibir a nuestro celebrante y cantamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, antes de celebrar esta Eucaristía, de la misa del Domingo de Ramos, mañana vamos a hacer la bendición de los ramos, la misa de la Pasión del Señor, donde se nos relata justamente la muerte redentora. Después vamos a explicar lo que es esto. La muerte redentora de Jesucristo que nos salva. Comenzamos pidiéndole perdón al Señor por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, tú mostraste a los hombres el ejemplo de humildad de nuestro Salvador, que se encarnó y murió en la cruz. Concédenos recibir la enseñanza de su pasión para poder participar de su gloriosa resurrección. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar asiento. Lectura del libro de Isaías. El mismo Señor me ha dado una lengua de discípulo, para que yo sepa reconfortar al fatigado con una palabra de aliento. Cada mañana Él despierta mi oído para que yo escuche como un discípulo. El Señor abrió mi oído y yo no me resistí ni me volví atrás. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No retiré mi rostro cuando me ultrajaban y escupían. Pero el Señor vino en mi ayuda, por eso no quedé confundido, por eso endurecí mi rostro como el pedernal y sé muy bien que no seré defraudado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los que me ven se burlan de mí.
hacen una mueca y mueven la cabeza diciendo: confío en el Señor, que Él lo libere, que lo salve si lo quiere tanto. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me rodea una jauría de perros, me asalta una banda de malhechores. Taladran mis manos y mis pies, yo puedo contar todos mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten entre sí mi ropa y sortean mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos. Tú que eres mi fuerza, ven pronto a socorrerme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo anunciaré tu nombre a mis hermanos, te alabaré en medio de la asamblea. Alábenlo los que temen al Señor, glorifíquenlo los descendientes de Jacob, témanlo descendientes de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Filipos. Jesucristo, que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardarse celosamente. Al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres y presentándose con aspecto humano. Se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame para gloria de Dios Padre: Jesucristo es el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos ponemos de pie para escuchar el Santo Evangelio. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Llegó el día de los ázimos en el que se debía inmolar la víctima pascual. Cuando fue la hora, Jesús se sentó a la mesa con los apóstoles y les dijo: He deseado ardientemente comer esta Pascua con ustedes antes de mi pasión, porque les aseguro que ya no la comeré más hasta que llegue a su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Y tomando una copa, dio gracias y dijo: Tomen y compartan entre ustedes, porque les aseguro que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta que llegue al reino de Dios. Luego tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de la cena hizo lo mismo con la copa, diciendo: Esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. La mano del traidor está sobre la mesa, junto a mí, porque el Hijo del Hombre va por el camino que le ha sido señalado, pero ay de aquel que lo va a entregar. Entonces comenzaron a preguntarse unos a otros quién de ellos sería el que iba a hacer eso. Piedad, Señor, pecamos contra ti. Piedad, Señor, pecamos contra ti. Pueden tomar asiento. Y surgió una discusión sobre quién debía ser considerado como el más grande. Jesús les dijo: Los reyes de las naciones dominan sobre ellas, y los que ejercen el poder sobre el pueblo
se hacen llamar bienhechores, pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que es el más grande, que se comporte como el menor, y el que gobierna como un servidor. Porque, ¿quién es más grande, el que está a la mesa o el que sirve? ¿No es acaso el que está a la mesa? Y sin embargo yo estoy entre ustedes como el que sirve. Ustedes son los que han permanecido siempre conmigo en medio de mis pruebas. Por eso yo les confiero la realeza, como mi Padre me la confirió a mí. Y en mi reino ustedes comerán y beberán en mi mesa, y se sentarán sobre tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido poder para zarandearlos, como el trigo, pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Y tú, después que hayas vuelto, confirma a mis hermanos. Pedro le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y a la muerte. Pero Jesús replicó: Yo te aseguro, Pedro, que hoy, antes que cante el gallo, habrás negado 3 veces que me conoces. Después le dijo: Cuando los envié sin bolsa, ni alforja, ni sandalia, ¿le faltó alguna cosa? Respondieron: Nada. Él agregó: Pero ahora el que tenga una bolsa, que la lleve, el que tenga una alforja, que la lleve también, y el que no tenga espada, que venda su manto para comprar una, porque les aseguro que debe cumplirse en mí la palabra de la Escritura que dice: fue contado entre los malhechores. Ya llega a su fin todo lo que se refiere a mí. Ellos le dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Él les respondió: Basta. Enseguida Jesús salió y fue como de costumbre al monte de los Olivos, seguido de sus discípulos. Cuando llegaron, les dijo: Oren para no caer en tentación. Después se alejó de ellos, más o menos a la distancia de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oraba: Padre, si quieres, aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo que lo reconfortaba. En medio de la angustia, él oraba más intensamente, y su sudor era como gotas de sangre que corrían hasta el suelo. Después de orar se levantó, fue hacia donde estaban sus discípulos y los encontró adormecidos por la tristeza. Jesús les dijo: ¿Por qué están durmiendo? Levántense y oren para no caer en la tentación. Todavía estaba hablando cuando llegó una multitud encabezada por el que se llamaba Judas, uno de los 12. Este se acercó a Jesús para besarlo. Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Los que estaban con Jesús, viendo lo que iba a suceder, le preguntaron: Señor, ¿usamos la espada? Y uno de ellos hirió con su espada al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Pero Jesús dijo: Dejen, ya está. Y tocándole la oreja, lo sanó. Después dijo a los sumos sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido a arrestarlo: ¿Soy acaso un bandido para que venga con espadas y palos? Todos los días estaba con usted en el templo y no me arrestaron, pero esta es la hora de ustedes y el poder de las tinieblas. Después de arrestarlo, lo condujeron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos. Encendieron fuego en medio del patio, se sentaron alrededor de él y Pedro se sentó entre ellos. Una sirvienta que lo vio junto al fuego lo miró fijamente y dijo: Este también estaba con él. Pedro lo negó diciendo: Mujer, no lo conozco. Poco después, otro lo vio y dijo:
Tú también eres uno de aquellos. Pero Pedro respondió: No, hombre, no lo soy. Alrededor de una hora más tarde, otro insistió diciendo: No hay duda de que este hombre estaba con él. Además, él también es Galileo. Dijo Pedro: Hombre, no sé lo que dices. En ese momento, cuando todavía estaba hablando, cantó el gallo. El Señor, dándose vuelta, miró a Pedro. Este recordó las palabras que el Señor le había dicho: Hoy, antes que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Piedad, Señor, pecamos contra ti. Piedad, Señor, pecamos contra ti. Los hombres que custodiaban a Jesús lo ultrajaban y lo golpeaban, y tapándole el rostro le decían: Profetiza, ¿quién te golpeó? Y proferían contra él toda clase de insultos. Cuando amaneció, se reunió el consejo de los ancianos del pueblo, junto con los sumos sacerdotes y los escribas. Llevaron a Jesús ante el tribunal y le dijeron: Dinos si eres el Mesías. Él les dijo: Si yo le respondo, ustedes no me creerán, y si los interrogo, no me responderán. Pero en adelante, el Hijo del Hombre se sentará a la derecha del Dios Todopoderoso. Todos preguntaron. Entonces, ¿eres el Hijo de Dios? Jesús respondió: Tienen razón, yo lo soy. Ellos dijeron: ¿Acaso necesitamos otro testimonio? Nosotros mismos lo hemos oído de su propia boca. Después se levantó toda la asamblea y lo llevaron ante Pilato. Y comenzaron a acusarlo diciendo: Hemos encontrado a este hombre incitando a nuestro pueblo a la rebelión, impidiéndole pagar los impuestos al emperador y pretendiendo ser el rey Mesías. Pilato lo interrogó diciendo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices. Le respondió Jesús. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la multitud: No encuentro en este hombre ningún motivo de condena. Pero ellos insistían: Subleva al pueblo con su enseñanza en toda la Judea. Comenzó en Galilea y ha llegado hasta aquí. Al oír esto, Pilato preguntó si ese hombre era Galileo. Y habiéndose asegurado de que pertenecía a la jurisdicción de Herodes, se lo envió. En esos días también Herodes se encontraba en Jerusalén. Herodes se alegró mucho al ver a Jesús. Hacía tiempo que deseaba verlo, por lo que había oído decir de él, y esperaba que hiciera algún prodigio en su presencia. Le hizo muchas preguntas, pero Jesús no le respondió nada. Entretanto, los sumos sacerdotes y los escribas estaban allí y lo acusaban con vehemencia. Herodes y sus guardias, después de tratarlo con desprecio y ponerlo en ridículo, lo cubrieron con un magnífico manto y lo enviaron de nuevo a Pilato. Y ese mismo día, Herodes y Pilato, que estaban enemistados, se hicieron amigos. Pilato convocó a los sumos sacerdotes, a los jefes y al pueblo, y les dijo: Ustedes me han traído a este hombre acusándolo de incitar al pueblo a la rebelión, pero yo lo interrogué delante de ustedes y no encontré ningún motivo de condena en los cargos de que lo acusan, ni tampoco Herodes, ya que él lo ha devuelto a este tribunal. Como ven, este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte. Después de darle un escarmiento, lo dejaré en libertad. Pero la multitud comenzó a gritar: Que muera ese hombre, suéltanos a Barrabás.
A Barrabás lo habían encarcelado por una sedición que tuvo lugar en la ciudad y por homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra con la intención de poner en libertad a Jesús, pero ellos seguían gritando: «Crucifícalo, crucifícalo». Por tercera vez les dijo: «¿Qué mal ha hecho este hombre? No encuentro en él nada que merezca la muerte. Después de darle un escarmiento, lo dejaré en libertad». Pero ellos insistían a gritos, reclamando que fuera crucificado, y el griterío se hacía cada vez más violento. Al fin, Pilato resolvió acceder al pedido del pueblo. Dejó en libertad al que ellos pedían, al que había sido encarcelado por sedición y homicidio, y a Jesús lo entregó al arbitrio de ellos. Piedad, Señor, pecamos contra ti. Piedad, Señor, pecamos contra ti. De pie. Cuando lo llevaban, detuvieron a un tal Simón de Cirene, que volvía del campo, y lo cargaron con la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Lo seguían muchos del pueblo y un buen número de mujeres, que se golpeaban el pecho y se lamentaban por él. Pero Jesús, volviéndose hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos, porque se acerca el tiempo en que se dirá: felices las estériles, felices los vientres que no concibieron y los pechos que no amamantaron. Entonces se dirá a las montañas: caigan sobre nosotros, y a los cerros: sepúltennos, porque si así tratan a la leña verde, ¿qué será de la leña seca? Con él llevaban también a otros 2 malhechores para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado del Cráneo, lo crucificaron junto con los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Después se repartieron sus vestiduras, sorteándolas entre ellos. El pueblo permanecía allí y miraba. Sus jefes, burlándose, decían: Ha salvado a otros, que se salve a sí mismo si es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de él y acercándose para ofrecerle vinagre, le decían: Si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Sobre su cabeza había una inscripción: Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba, diciendo: ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro lo increpaba diciéndole: ¿No tienes temor de Dios tú que sufres la misma pena que Él? Nosotros la sufrimos justamente porque pagamos nuestras culpas, pero Él no ha hecho nada malo. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Él le respondió: Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Era alrededor del mediodía. El sol se eclipsó y la oscuridad cubrió toda la tierra hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó por el medio. Jesús, con un grito, exclamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y diciendo esto, expiró. Nos ponemos de rodillas. Nos ponemos de pie. Cuando el centurión vio lo que había pasado, alabó a Dios, exclamando:
Realmente este hombre era un justo. Y la multitud que se había reunido para contemplar el espectáculo, al ver lo sucedido, regresaba golpeándose el pecho. Todos sus amigos y las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea permanecían a distancia contemplando lo sucedido. Llegó entonces un miembro del consejo llamado José, hombre recto y justo, que había disentido con las decisiones y actitudes de los demás. Era de Arimatea, ciudad de Judea, y esperaba el reino de Dios. Fue a ver a Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Después de bajarlo de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro cavado en la roca, donde nadie había sido sepultado. Era el día de la preparación y ya comenzaba el sábado. Las mujeres que habían venido de Galilea con Jesús siguieron a José. Observaron el sepulcro y vieron cómo había sido sepultado. Después regresaron y prepararon los bálsamos y perfumes, pero el sábado observaron el descanso que prescribía la ley. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos tomar asiento. Hemos escuchado la muerte redentora de Jesucristo. Ahora voy a explicar lo que quiere decir esto de la redención. Hoy leímos la muerte. El próximo domingo estaremos leyendo la resurrección. Y el viernes también vamos a leer de nuevo la muerte. Domingo de Ramos y Viernes Santo se lee la muerte. Sábados de gloria y domingo, el sábado que viene, se lee la resurrección. En realidad es un solo relato partido en dos, que se lee en dos partes. Es como si yo le dijera, tenemos una fiesta. La fiesta tenemos que hacer un asado y después de hacer el asado lo comemos y festejamos. Entonces la pregunta sería, ¿qué es más importante, hacer el asado o comerlo? Y bueno, estrictamente hablando, lo más importante es comerlo, ¿no? Pero lo vamos a comer si lo hacemos. Si no lo hacemos, no lo vamos a comer. O sea que si vamos al caso, ¿qué es? Es una misma cosa en dos partes, en dos momentos. Es una cosa que tiene dos momentos. La parte de cocinarlo y la parte de comerlo. Más importante es comerlo y todo es para comerlo, pero no lo vamos a comer si no lo hacemos. Lo mismo esto es la muerte y la resurrección de Cristo, es la misma cosa. La resurrección de Cristo es lo que nos da la vida eterna. Y bueno, estrictamente más importante es la resurrección de Cristo, porque es lo que nos da la vida eterna. De esto de la vida eterna vamos a hablar el domingo que viene y el sábado que viene. Hoy, el viernes, vamos a hablar de la primera parte, volviendo al ejemplo, capaz que un poco ingenuo, infantil, pero bien clarito, de hacer un asado primero para después comerlo. Esta sería la parte de hacer el asado. Y después vendría el comerlo. O sea, la preparación para la fiesta. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hemos leído acá, que estamos hoy y estaremos el viernes que viene también? Leyendo la muerte redentora de Cristo. La muerte que nos salvó, la muerte que nos da la vida eterna. Entonces, esto de la salvación y la muerte, vamos a hablar el sábado que viene y el domingo que viene. Vamos a hablar ahora de la muerte redentora. Muerte redentora. Esta es una palabra que ustedes la escucharon 1400 veces y yo estoy seguro que el 90% no sabe lo que quiere decir la palabra redentor, ni la palabra redención, ni la palabra redentora, que es todo un mismo verbo, que sale todo un mismo verbo del verbo no sé cómo era en latín. Un verbo latín que ahora ya ha caído en desuso en el español nuestro del año 2000, ya a partir de 1999, estrictamente hablando del 1888 en Uruguay, ya esta palabra redención ya no se usa, aunque si la buscan en el diccionario la van a encontrar. La palabra redención, redimir, en español sería el verbo redimir, el sustantivo es redención, yo qué sé, la conjugación de los tiempos, el adjetivo, etc.
La palabra el redentor es el sustantivo, y redimir es el verbo, que acá en Uruguay se usó hasta el 1888. Era una palabra que se utilizaba en la época de la esclavitud, cuando existían esclavos. Acá en Uruguay existieron esclavos. Yo conocí algunos, no acá en esta parroquia, pero en otro lugar que estuve, conocí a algunos nietos y bisnietos de esclavos que me contaban de la vida de los abuelos, bisabuelos cuando eran esclavos, que seguro, cuentos que se siguen de generación en generación. Eran afrodescendientes, ¿no? Acá en Uruguay los esclavos eran afrodescendientes, pero en la época de Jesús no eran afrodescendientes, también habían afrodescendientes, pero más bien eran gente europea nomás, de otros continentes, asiático, europeo, que la esclavitud se llegaba, sobre todo de dos maneras se llegaba a la esclavitud. Una, en los pueblos conquistados. Había una guerra, como ahora Rusia y Ucrania, que los ucranianos están huyendo. Bueno, supongamos que si hubiera pasado en la época de Jesús, antes del primer milenio, iban el pueblo conquistado, agarraban a los conquistadores, el pueblo de Israel le tocó vivir eso y fueron esclavos ellos. Fueron esclavos en Egipto, fueron esclavos en Babilonia, los judíos, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Eran por las guerras. El pueblo conquistado pasaban a ser esclavos, se los llevaban cautivos. Eso era, y la otra era por deuda. En la interna de la sociedad eran por deuda. Una persona que debía plata y no podía pagarla, hacía un mal negocio, pedía prestado, no pagaba, hacía otro mal negocio, pedía prestado, no pagaba, hacía otro mal negocio, pedía prestado, robaba. Bueno, robaste, devolvé la plata. Y la única manera era venderse como esclavo. Se vendía como esclavo, pasaba a ser esclavo del deudor. El hombre que tenía un deudor y uno a quien se le debía plata. Bueno, entonces se vendía como esclavo y vivía como esclavo. O a veces se vendía toda la familia. Vendía a él y toda la familia pasaban a ser esclavos. Bueno, entonces existía la práctica de la esclavitud, que acá, como repito, que acá en el 1888 fue la ley de vientres, ¿no? Que hizo el gobierno. Creo que, si no, memoria no me falla, en el Uruguay, que los hijos, los que eran esclavos seguían siendo esclavos, pero los hijos de los esclavos ya nacían libres, por eso dice la ley de vientre. El niño, el hijo del esclavo, el hijo de la esclava, que nacía ya no era más esclavo, en la ley de vientre. Bueno, pero antes del 1988, acá en Uruguay, como en la época de Jesús, que no eran, yo repito, no eran los afrodescendientes, los esclavos en la época de Jesús, eran la gente que era de los pueblos conquistados. Los judíos fueron 2 veces esclavos y no eran afrodescendientes. O por los que eran por deuda. Los esclavos se vendían, lo sabemos bien, en el mercado, lo hemos estudiado en historia, ¿no? En el mercado se iban y se vendían. No corrían las mismas leyes para los esclavos que para los objetos o para los animales. Eran leyes un poco más humanas, claro está. Pero se vendían. Inclusive tenían, en algún lugar había ferias de esclavos, ¿no? Que llevaban el esclavo, el patrón llevaba el esclavo a la feria y lo ponía ahí, y como venía el comprador, como cualquier feria, y ahí negociaban y entonces el comprador le daba el dinero al dueño, el dueño dejaba de ser dueño, se llevaba el dinero y el que había pagado pasaba a ser el nuevo dueño del esclavo, ¿no? Eso era común. También había una práctica que era normal y común, no era frecuente, pero era común, pasaba de vez en cuando, que alguien compraba al esclavo, iba a la feria, compraba al esclavo, pero lo compraba para dejarlo libre, para regalarle la libertad. Sucedía, por ejemplo, entre los familiares. Si mi hermano, por ejemplo, caía esclavo por culpa de sus malos negocios y de sus deudas, o que había robado, caía esclavo. Y hacía 3 años que estaba esclavo. Yo juntaba la plata, iba a la feria, le compraba a ese esclavo. Y resulta que ese esclavo era mi hermano. Y entonces yo agarro y le digo, toma, vamos por casa, nos tomamos unos vinos y ahora sos libre, te devuelvo la libertad. Si alguien te pregunta, decirle, mi jefe es fulano de tal, y que venga a hablar conmigo, que yo le digo que te regalé la libertad. O, por ejemplo, también, vamos a suponer un dueño de esclavos, tenía varios esclavos,
y estaba una tarde de verano, se iba a bañar al río porque tenía calor y entonces los esclavos estaban ahí mirándolo. Y ahí lo agarra un torbellino que casi lo ahoga. Se tiran los esclavos al agua y lo sacan. Por ejemplo, por decir un caso. Lo sacan del agua y el hombre no se muere. Entonces, como premio a estos esclavos, les regala la libertad. Bueno, esa práctica de comprar a un esclavo para regalarle la libertad se llamaba, lo que decía el verbo, en español sería redimir. Y el verbo redimir con todos los derivados, tiempo pasado, tiempo presente, tiempo futuro, perfecto, imperfecto, condicional, todas esas cosas que leemos cuando aprendemos idioma español en la escuela. Bueno, y el sustantivo es redentor, es el redentor. El que regalaba, compraba un esclavo para regalarle la libertad, era el redentor. Por eso el mejor título que a Cristo le cabe es el título de redentor. De Cristo podemos decir muchas cosas, pero si queremos decir algo fuerte, es la palabra redentor. Jesucristo es nuestro redentor. Es aquel que compró nuestra esclavitud para regalarnos, no para hacernos dueños, para que Él fuera nuestro dueño. Bueno, ¿y a quién se la compró? ¿Quién era nuestro dueño? ¿Quién era nuestro dueño? ¿Y a qué precio la compró? Vamos a contestar estas dos preguntas. ¿Quién era nuestro dueño? Dice Jesús, el pecado te hace esclavo. El pecado te hace esclavo. Y es verdad, por ejemplo, un chiquilín que dice, bueno, me voy a dar un viaje, le llaman así, me voy a drogar porque así voy a pasarla bien. Termina siendo esclavo de la droga. La droga es el dueño de él y lo lleva a la muerte. O lo mismo pasa con la sexualidad. Dice, no, yo voy a dedicarme a pasarla bien. Se hace esclavo del sexo y el sexo lo lleva a la muerte. O el que dice, bueno, hoy voy a meter mano allá, robo $1.000, total nadie se entera y yo me tengo $10.000. Termina enviciándose y termina siendo esclavo del robo y el robo lo lleva a la muerte. ¿Quién era el dueño nuestro? ¿Quién es nuestro dueño cuando estamos lejos de Dios? Es el demonio, es el pecado. Es el pecado. O sea, ¿a quién nos compra? ¿A quién le paga Jesús el precio de nuestra libertad? Se la paga el demonio. Ya no somos más dueños del demonio, ya no somos más esclavos del demonio. El demonio ya no es más nuestro patrón. El patrón es Dios. Él es el que nos compró nuestra libertad para dejarnos libres. ¿Y a qué precio la compró? Como dice la carta a los Hebreos, fíjense a qué precio compró Cristo nuestra libertad. No pagó plata, no pagó oro, no puso plata. El que compraba un esclavo ponía plata, ponía oro ponía la moneda en la época de Jesús, las monedas, el talento y el denario, eran las monedas que se usaban en la época de Jesús. En la época de la colonia uruguaya, en la época de la colonia que era uruguaya, eran los patacones, según dicen los libros de historia, que se pagaron tantos patacones, a veces algún negocio que aparece, se pagaban los patacones. Y ese sería el equivalente al precio, era la moneda del virreinato Río de la Plata, hasta que aparece Uruguay independiente, que aparece el peso uruguayo. Bueno, en la época de eso se pagaba con denario, con oro, con plata. Jesús dice en la carta a los Hebreos, no pagó ni oro ni plata, pagó con su sangre nuestra libertad. Jesús es nuestro Redentor. Para eso murió Jesús, para comprar nuestra libertad, para hacernos libres, para darnos vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Bueno, es lo que vamos a explicar el próximo sábado y el próximo domingo, que es la otra parte de la historia esta. Esta es una historia, cada misa de esta Semana Santa, o estas dos misas, mejor dicho, la del Domingo de Ramos y la del Viernes Santo, cuenta la mitad de la historia de la muerte de Jesús. El Sábado Santo y el domingo que viene, el Domingo de Resurrección, cuenta la otra mitad de la historia, que es qué significa esa libertad, qué significa esa libertad, qué significa que seamos libres ahora y cómo tenemos que portarnos para ser libres, porque para nada servía, por ejemplo, en la época de Jesús, que a alguien que había por deuda, había caído esclavo, que lo liberaran, si después volvía a contraer deuda y volvía a caer
como esclavo, ¿no? Hay que tener cierta conducta para no volver a caer más como esclavo. Bueno, eso es justamente lo que vamos a hablar el próximo domingo. Hoy quedémonos con esta idea, la idea de que Jesús es nuestro Redentor, el Redentor del mundo, el Redentor de cada uno de nosotros. Éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de los vicios, éramos esclavos del demonio. Por eso en el credo renunciamos a Satanás, renunciamos a todos sus engaños, renunciamos al pecado. La renovación del credo la vamos a hacer el sábado de gloria, recordando cuando fuimos bautizados y renovando las promesas del bautismo, diciendo que renunciamos a estas cosas por las cuales murió Jesucristo para liberarnos. Bueno, vamos a darle gracias a Dios y a tratar de entender y hacer vida en nosotros esto de que Cristo es nuestro Redentor, aquel que compró con su sangre, al precio de su sangre, compró nuestra libertad y nos hizo libres. Que así sea. Amén. Nos ponemos de pie. Profesamos nuestra fe rezando el credo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentamos al Señor nuestras peticiones. A cada petición respondemos: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Para que la Iglesia proclame en todo momento que Jesús es el Señor y todos los que la conformamos sirvamos al reino de Dios, oremos. Escúchanos, Señor. Para que en el mundo entero se trabaje incesantemente a favor de la justicia y la paz, oremos. Escúchanos, Señor. Por los que sufren por el hambre o la guerra, la enfermedad o la soledad, la injusticia o la discriminación, para que experimenten la fuerza de Dios y la ayuda de los que le rodean. Oremos. Escúchanos. Por los que están alejados de la Iglesia, para que en esta Semana Santa abran su corazón y sientan la misericordia de Dios, oremos. Escúchanos, Señor. Por todos los que estamos celebrando juntos esta Eucaristía, para que esta Semana Santa sea para nosotros de reflexión y vivencia y nos ayude a acercarnos más a Jesús. Oremos. Escúchanos, Señor. Acepta y recibe, Padre Santo, en tu corazón, en tu misericordia, estas peticiones que te estamos presentando. Atiende todas las necesidades que tenemos en nuestro corazón. Haznos vivir esta libertad que tu Hijo nos regaló con su muerte redentora. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Podemos tomar asiento. Recibimos las ofrendas del pan y del vino.
Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Por la pasión de tu Hijo unigénito, danos, Señor, tu perdón, y aunque no lo merezcan nuestras obras, haz que recibamos de tu misericordia, haz que lo recibamos de tu misericordia, por este único sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él, que era inocente, quiso padecer por los pecadores y fue condenado injustamente para salvar a los culpables. Al morir, borró nuestros pecados y al resucitar nos obtuvo la salvación. Por eso, con todos los ángeles te alabamos diciendo con alegría. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo el cardenal Daniel y su obispo auxiliar Luis Eduardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Hoy te pedimos especialmente por el eterno descanso de Vicente Facio, a un mes de su fallecimiento, y de Elena Alves, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires, el beato Bartolomé Longo, Santo Domingo de Guzmán, Santa Catalina de Siena, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digna de que tú entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Recibamos con agradecimiento el alimento que nos ayudará a vivir en profundidad este misterio que celebramos. Recordamos que para recibir el cuerpo de Cristo debemos habernos confesado en estos últimos meses y encontrarnos en las debidas condiciones espirituales. Oración para la comunión espiritual. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, sé que estás realmente presente en el santo sacramento de la Eucaristía. Te amo sobre todas las cosas y experimento tu presencia en mi vida. Ahora no me es posible recibirte en cuerpo y sangre, pero alimentado por el pan de la palabra, creo firmemente que estás en mi corazón. Por eso te abrazo y me uno por entero a ti. Permanece en mí y ayúdame para que nunca me separe de ti. Amén. Este es mi cuerpo y mi sangre, todo esto es lo que soy, quedo por siempre entre ustedes, me falta no me voy, no hay mayor amor que dar la vida, no hay mayor. Este es mi cuerpo y mi sangre, todo esto es lo que soy, quedo por siempre entre ustedes, me falta no me voy, no hay mayor amor que dar la vida.
De pie. Oremos. Padre, dirige tu mirada sobre esta familia tuya, por la cual nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a las manos de los verdugos y sufrir el suplicio de la cruz. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dios Padre misericordioso, que nos dejó el testimonio de su amor en la pasión de su Hijo unigénito, les conceda el don admirable de su bendición para el servicio de todos los hombres. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hermanos, glorifiquen a Dios con sus vidas, vayan en paz. Demos gracias a Dios. Y al retirarse se llevan una hojita del programa de Semana Santa. Iniciamos la Semana Santa. Vivamos estos días dándole a Dios el lugar y el tiempo que se merece.